Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer video sobre Crown. Hoy pretendemos hablarles sobre esta criptomoneda, qué significa como proyecto, qué tiene de novedoso para aportar y cuál puede ser su impacto en la vida diaria. Para ello, hablaremos un poco de cómo funciona la Internet actual, qué servicios ofrece y las dificultades que se presentan, y cómo Crown se sienta en ese mundo con soluciones muy interesantes a cuestiones que ahora están sobre la mesa de las telecomunicaciones globales. Hablaremos además de qué puede significar Crown para los cubanos. Adelante. Queremos decirles que aunque mucho nos motiva Crown como proyecto de innovación tecnológica, debemos comenzar hablando del contexto en el cual se está concibiendo. Así lograremos transmitir mejor el entusiasmo por esta criptomoneda. Actualmente, el Internet es una herramienta de uso masivo que permite el traseo de información con una dinámica sin precedentes en el contexto humano, de forma tal que no se concibe empresa, emprendimiento o actividad económica sustentable sin que ésta cuente con la red de redes en algún punto de su desarrollo. Pero aclaremos algo, diremos que Internet es solo un conjunto de ordenadores y equipos de cómputo que se comunican entre ellos. ¿Cómo se logra que esa interacción dé como resultado lo que se ve en el mundo actual? Es respuesta que tiene mucha tela por donde cortar y que demanda especializaciones de distintas áreas del conocimiento. No obstante, se ha logrado crear una plataforma donde los usuarios pueden hacer varias solicitudes, de un servicio de hosting o alojamiento o acceder a una página web ya creada. Vamos a hablar entonces de cómo funciona esto en el Internet estándar. Hay toda una infraestructura dividida en varias capas para manipularla mejor que consigue que la conexión global funcione, en la que están implicadas tanto empresas privadas como gobiernos. Existen firmas comúnmente llamadas proveedoras de servicios de Internet, ISP por sus siglas en inglés, que se encargan de conectar al usuario final con el resto de la red. Hablemos de AT&T Internet, Services Cable, One Century Link y en el caso de Cuba, ETEXA. Luego de que la conexión es garantizada, que podemos abrir un navegador, Chrome, Firefox, Internet Explorer y acceder a Google, por ejemplo, entonces podemos hablar de la interacción con los diferentes servicios que existen. Servicios que van desde conversaciones telefónicas y videollamadas, como es el caso de Skype o IMO, esta última muy conocida en Cuba, la transferencia de archivos de un ordenador a otro, transacciones monetarias o acceder a la www, la conocida World Wide Web. Cada vez que escribimos una dirección en la barra superior del buscador o se hace clic en un link, se está accediendo a una página web. De esta manera, cuando entramos a nuestro perfil en Facebook, desde un móvil, un ordenador o cualquier dispositivo que tenga conectividad a YouTube o a cualquier sitio que comience con las 3W, nuestra solicitud viaja a través de la red hasta el soporte físico donde está alojada la aplicación, que son los servidores que son capaces de administrar los datos y solicitudes que se hacen desde todo el mundo. Pero incluso esto no termina ahí, y es que cada internauta puede alojar su propio sitio alquilando un espacio en uno de los servidores físicos. Esto es lo que se conoce como hosting en inglés o alojamiento. Sin embargo, amigos, este modelo, tal como funciona hoy, presenta ciertos problemas que han generado numerosos debates entre los internautas. Pensemos por un momento que la información de muchos sitios populares usados de manera global está alojada en servidores controlados por mega empresas, con lo cual la responsabilidad del cuidado de datos sensibles recae en las mismas. Esta década que concluye se ha visto marcada por escándalos relacionados con la venta de información de manera ilegítima y por revelaciones acerca de cómo algunos grupos de poder vulneran la privacidad en aras de una mayor vigilancia y control ciudadanos. Por otra parte, los términos mediante los cuales se solicita alojamiento en un servidor no siempre son los más flexibles y justos, y muchos se pagan con una divisa digital a la cual, por ejemplo, no se puede acceder en Cuba. Hablamos de cualquier moneda fiduciaria, dólar, euro o yen, y de usar una cuenta para ello de PayPal u otros procesadores de pago, a los cuales los cubanos tampoco tenemos acceso. Asimismo, hay voces de peso en esta discusión que abogan por un Internet bajo la tutela de los gobiernos y de su soberanía. En otras palabras, concebir la red como propiedad de un Estado y que éste a su vez considere y respete las otras redes como circunscritas o delimitadas al interés del país donde se está. Y todo esto nos parecen problemas frente a los cuales hay que tomar partido y buscar soluciones. Entre ellas, claro está, se encuentra Crown. Si se fijan, todo lo que hemos resaltado apunta a un impulso por centralizar el orden dentro de Internet, lo cual va en contra de la concepción inicial del mismo. Más un grupo de activistas han hecho declaraciones acerca de que la red de redes no debe tener fronteras ni debe ser controlada por un gobierno.
En principio, lo que debe hacerse es respetar la posibilidad del individuo a desarrollarse dentro del mundo digital. Todos debemos tener los mismos derechos en Internet, no importa nuestra procedencia o manera de pensar. No queremos que deba ser responsabilidad de una megacorporación o gobierno mantener ese estatuto. Lo que queremos es que debemos respetar las reglas que consideremos justas, para que éstas las perciban todos los internautas. Es por ello que queremos hablar de Crown. Crown usa el código fuente de Bitcoin. Esto es una operación totalmente legítima bajo la filosofía del código libre y que una vez más evidencia la bondad de Internet actual. De esta forma posee la garantía de funcionalidad de BTC en aquellos aspectos no cambiados junto a las características propias que brinda. Crown no sigue la arquitectura cliente-servidor que por ejemplo usa Facebook, sino que es un sistema distribuido punto a punto con la tarea de un servidor repartida entre computadores llamados nodos. Hay dos tipos de nodos: nodos maestros, que son los que propiamente sostienen la red encargándose de las transacciones instantáneas y la sostenibilidad, y los nodos sistemas, que sirven como base para ejecutar aplicaciones sobre la blockchain de Crown. Esto último evita el camino a la centralización que se viene dando en otros contextos, ya que los equipos necesarios para realizar POS son menos costosos y por tanto más asequibles para todo tipo de usuarios. Para obtener un beneficio de POS hay que poseer uno de los tipos de nodos que pueblan la blockchain. Es por ello que en el caso particular de Crown se habla de Masternode Proof of Stake. Luego esta red es la que permite que podamos adquirir Crown, la moneda, o transferirla a otros usuarios, usando el soporte digital para ello, como es el caso de las billeteras electrónicas. Asimismo, es posible alojar una aplicación en el sistema, lo cual da la filosofía de transparencia de la blockchain, donde todas las transacciones son perfectamente auditables, incluyendo la información de dicha aplicación, resulta en una garantía de confiabilidad. Crown funciona aplicando un tipo de algoritmo de consenso llamado Proof of Stake o prueba de participación, que garantiza eficiencia, y a diferencia del algoritmo que usa Bitcoin, por ejemplo, no requiere de un amplio poder de cómputo que puede resultar incosteable en muchos escenarios. De hecho, esta es una de las principales divergencias que Crown posee respecto a Bitcoin. Crown es una plataforma autosustentable que posee una economía autorregulada, o sea, los propios usuarios, la tecnología y la forma de gobernanza son quienes le dan valor. Constantemente se generan nuevos bloques de Crown y una parte de estos va a pagar un fondo que se usa para financiar propuestas hechas por los usuarios. Dichas propuestas están sometidas al aval de todos aquellos que posean un nodo maestro. Actualmente, los desarrolladores se están enfocando en la implementación de los tokens no fungibles, que son una manera de encapsular información en la blockchain, aprovechando la seguridad de esta tecnología. De esta forma será posible guardar registros médicos, identidades civiles, productos resultantes de una manufactura, obras de arte y muchas otras aplicaciones de las que hablaremos en un próximo video. De esta forma, Crown se ajusta a la filosofía de ofrecer a todos los individuos los mismos derechos, no importa su procedencia. En nuestro caso, que vivimos en Cuba, nuestra posibilidad de acceder a ciertas funciones en Internet, como acceder a finanzas o alojar datos en la nube, es limitada o prohibida debido a decisiones políticas sobre las cuales no tenemos la oportunidad de decidir. Por eso es que creemos en Crown como proyecto, porque tanto su gobernanza, donde todos podemos opinar y adquirir poder de voto con los suficientes Crown para ello, como la manera transparente en que se realiza todo en la blockchain, son la garantía de un sistema confiable y seguro. Con solo dedicarle nuestro tiempo de conexión a esta idea, podemos encontrar toda una comunidad dispuesta a compartir motivaciones y a generar sustento bajo reglas justas y equitativas. Con frecuencia, cuando se piensa en buscar ganancia económica, se aspira a trabajar para una empresa. Pero las empresas heredan de los sistemas feudales la centralización del poder, con malas consecuencias para todos sus miembros, tanto los que están más altos jerárquicamente como los que están más abajo. Con Crown no tienes por qué ser un empleado para obtener beneficios, basta con ser un miembro activo de la comunidad, aportando ideas y trabajando con calidad para que se materialicen correctamente. Pues amigos, Internet es Facebook, Twitter, WhatsApp y todas las redes sociales que conocen, y también es algún tipo de ocio más atrevido. Pero todavía es mucho más, trae consigo innovaciones sustanciales para nuestra vida, así que estudien y lean al respecto, que saber es necesario y útil, y mientras más lo hagan mejor será. Y recuerden que con Crown, la corona es de todos y de nadie.